Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy vamos a hablar, señores, del bruxismo. Aquí lo tienen, señores, los músculos masticadores. Bien, pues esto te da dolor de mandíbula, dolor de cabeza, malestar, cansancio en el cuello. Puedes estar en un estado de estrés que haga que tu bruxismo se dispare, puedes estar incluso, bueno, pues con situaciones en las que tengas pérdidas dentales y también se dispara el bruxismo. Es un mal que tiene mucha gente y que voy a intentar daros pues exactamente cómo yo me curo el bruxismo, porque vamos a hablar de mi experiencia con el bruxismo, de estos músculos masticadores que tenemos aquí que hacen que nuestros dientes acaben machacados. Entonces, rápidamente, el bruxismo es un trastorno en el que se rechinan los dientes, sí, por supuesto. Y también, ¿qué podemos decir del bruxismo? Pues que es posible que de una manera inconsciente aprietes los dientes tanto durante el día, bruxismo diurno, como apretar los dientes o rechinar los dientes mientras duermes. Y esos son los músculos que pongo en pantalla, que son los que la lían, ¿no? Que son los masticadores, temporal, masetero, pterigoideo, etc, etc. ¿Qué síntomas nos va a dar todo esto, chicos? Pues dientes aplanados, tener los dientes aplanados porque no paramos de masticar, el esmalte desgastado, dolor y sensibilidad dental en los dientes, empieza a haber mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque no paramos de comprimir y comprimir y comprimir, y luego todos los nervios y todo lo que rodea la estructura de los dientes se enfada. En la mandíbula también nos puede dar dolor, tensión, cansancio en los músculos que os estoy señalando, ¿Quién no ha llegado a casa y ha tenido, pues desde primeras horas de la mañana, sensación de congestión a ambos lados de la cara o incluso encima de las orejitas, en los temporales? Pues mucha gente, estoy seguro que sí. Y luego a nivel de cabeza y cara, pues dolor directamente y dolor de músculo y dolor incluso de piel y de cuero cabelludo. Así que, chicos, un buen diagnóstico sería ir al fisioterapeuta, ir al maxilofacial, al dentista maxilofacial, y también podríais hacer, por ejemplo, una polisomnografía, que es el estudio del sueño, algo que os puede venir tremendamente bien, y ver si bruxismo es nocturno, diurno, pues ahí avanzaríamos con las terapias de sueño. Ahora viene cómo puedo eliminar el bruxismo, cosas que te van a ayudar y aliviar los síntomas de tu bruxismo, y ahí es cuando entro yo y el señor Pollo y le vamos a dar caña a este directo. Venga, acompáñame que nos vamos al lío. Hola, 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 ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a dejar aquí el Pollo apoyado, que es la mascota del canal, y nos vamos a sentar por aquí. Bueno, empezar a dejar vuestras preguntas y vuestras cuestiones, porque hoy arrancamos con el bruxismo. Yo soy bruxista, os voy a dar mi experiencia, como os di mi experiencia con el tinnitus y los ruidos en el oído. Pues yo soy bruxista, yo soy una persona un poquito movidita, un poco ansiosa, estoy así todo el día. Por eso aprieto la mandíbula, sobre todo por la noche. Yo no soy un bruxista diurno por la mañana, sino que aprieto la mandíbula, y mis músculos se cansan durante lo que es en la noche, de una manera inconsciente. Entonces, yo os he prometido aquí una serie de cosas que si vosotros realizáis a diario, una o dos veces, vais a controlar muchísimo vuestra sensación de congestión de aquí, de la cabecita, dolor del cuero cabelludo, sensación de cargado por aquí, dolores al abrir, no poder abrir bien la boca. Os lo prometo que va a funcionar porque son estrategias que trabajo a diario en la clínica. Bueno, vamos a hacer una fase de movilidad, ¿de acuerdo? Una fase de tonificación, una fase de masaje y una fase de estiramientos. Cada fase irá comprometida por un tiempo, pues un ejercicio durante 1 minuto, 40 segundos, os voy a intentar guiar de la mejor manera posible. Así que, acompañarme. Y empezamos, como siempre, con la fase de movilidad. Primero movilizamos, y en todas las fases de movilidad vamos a intentar detectar dónde hay más tensión para luego ir aplicando diferentes modificaciones en los ejercicios. El primer ejercicio que quiero que hagáis, yo lo llamo el bli 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 bli. ¿Por qué lo llamo así? Bueno, pues ahora os lo digo. Lo vamos a hacer durante aproximadamente 40 segundos, 1 minuto. Y es tan sencillo como relajar la cara, darle movilidad. Y para eso vamos a hacer esto.
¿Entendéis por qué lo llamo el bli, 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 bli? Porque tenemos que relajar, aprender a dejar la boca un poco entreabierta, así conseguimos como si soltásemos muñecas, ¿vale? La musculatura y las articulaciones. Tan sencillo como bombear de lado a lado, dejando caer con un poquito de flexión de cuello, nada de hacerlo hacia atrás. Nos ayuda a relajar un poco musculatura masetera, musculatura que abre la boca. Después de haber hecho esto, ojo, sin mareos, sin dolores, pasaríamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que os he puesto es simplemente una apertura, una movilización de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular está aquí y es tan sencilla como abrir y cerrar la boca, pero de una manera lenta, suave. ¿Durante cuánto? Pues otro minutito. Entonces, en una posición de control sin irnos a la extensión, vamos a hacer lo siguiente. Apertura, cierre. Apertura, cierre. Apertura, cierre. Seguir. Lo que podéis en este ejercicio, lo que vais a detectar es zonas más congestionadas. Abro la boca y me molesta más aquí, ¿vale? Aquí hay más restricción que aquí. Ir quedándose eso porque luego en los ejercicios que vamos a hacer de masaje os va a venir muy bien saber qué zonas están más afectadas. También, cuando vayáis abriendo, a echar el cuello hacia atrás, sino bien protegido. Que se mueva bien, ¿de acuerdo? La mandíbula. Eso es. Otra vez. Y terminaríamos nuestro minuto. Otra cosa que os vais a dar cuenta, si lo estáis haciendo conmigo un poco, es que cada vez abrís más la boca. Muchas veces esos músculos todas las fibras están un poco acortadas y en cuanto empezamos a movilizarlos se desacortan, empiezan a estirarse y empiezan a ser funcionales. Entonces es tremendamente importante ir de menos a más. No os agobiéis. Siguiente ejercicio que vamos a hacer, deducciones. La mandíbula se abre, se mueve adelante, arriba y abajo, apertura y cierre, deducción hacia la izquierda y hacia la derecha, y protognasia y retrognasia, o sea, la protusión y retornasia, retorsión. Sería hacia atrás, hacia adelante. Esos son los 4 movimientos que vamos a hacer y que tenemos que tener controlados. Cuando los vayamos haciendo, fijaros en cuándo os penaliza más el movimiento, dónde os molesta más, y con eso lo que conseguiremos es generar un autodiagnóstico solo con la movilidad. Así que venga, vamos con un minutito a hacer deducciones. Muy importante para hacer deducciones, tenéis que dejar abierta levemente la mandíbula. Lo voy a hacer aquí, abres un poquito, vamos a darle un minutito. Venga, abrís un poquito y acompañáis con la mano para que todo sea mucho más sencillo. También podríais hacerlo de una manera no asistida, pero hay que aprender, hay que hacerlo despacito. Entonces, os viene genial trabajar la deducción. Me voy a la izquierda. Oh, cómo me duele aquí la articulación temporomandibular. Nos dice que al estiramiento no le gusta. Me voy hacia la derecha. Me duele la derecha también, a la compresión no le gusta. Entonces ya vamos sacando qué articulación está bien, dónde noto la restricción. Y sí, más adelante va a ser necesario trabajar más una cosa u otra. Si hay un masetero muy contraído, no va a querer hacer deducción en el otro sentido. Quiere decir que si tenemos el masetero muy contraído aquí, no va a querer hacer deducción hacia la izquierda y sí va a aceptar deducción hacia la derecha. Un minuto de movilidad, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un poco de protusión y retrusión, que antes he dicho me he confundido, no he sabido salir del hoyo. Entonces, es tan sencillo como, chicos, veis aquí en esta cámara que os he puesto aquí, hacia adentro, Cristiano Ronaldo, y hacia afuera. Cristiano Ronaldo tiene una retrognasia bestial.
cosas que se corrigen con aparatos de boca para reestructurar la boca, cirugías, desde muy pequeño. Tío, hacia afuera, hacia adentro nos empujamos un poco con los dedos, porque el movimiento hacia adentro es complicado. Otro minutito. ¿Podéis hacerlo durante 2 minutos? Por supuestísimo que podéis hacerlo durante 2 minutos. ¿Hacer una movilidad y que no haya dolor ni restricción? Sí, es posible que la hagáis, pero siempre la movilidad tiene que venir, va a preceder a todos los ejercicios que os estoy comentando. Y ahora vamos a hacer uno que os va a encantar, que es movilidad de lengua. Sí, señores, porque la lengua es un músculo muy potente en proporción y tiene que estar liberada. Tenemos que tener buena movilidad. Entonces, algo tan sencillo como sacamos la lengua, abajo, arriba, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha y todo lo que podamos sacar la lengua. A mí me duele justamente el frenillo de la lengua y ahí seguramente hay un poquito de restricción. Izquierda. ¿Quién se toca la nariz con la lengua? Venga, que me lo ponga ahí en comentarios. Abajo y fuera. Esto viene muy bien porque lo que estamos haciendo es movilizar una musculatura que se mueve mucho cuando hablamos, pero la estamos haciendo de una manera seccionada, algo muy interesante cuando uno se enfrenta a un bruxismo. Si la lengua la puede mover sin restricciones y todo bien, pues oye, mejor que mejor, ¿vale? Otro ejercicio. Con esto hemos terminado la movilidad, como veis, muy sencilla, 1 minuto. ¿Podéis hacer 1 minuto y medio, 2 minutos? Por supuestísimo que podéis hacer 1 minuto, 2 minutos o lo que vosotros necesitéis, ¿de acuerdo? Pero son ejercicios que vienen para el bruxismo bestiales. Tengo aquí datos que os quiero decir. ¿Sabíais que estos ejercicios me preguntaréis, ¿cuántas veces los hago al día? Hay que hacerlos a diario, 1 o 2 veces durante los procesos de bruxismo, de máximo dolor, dolor articular, dolor mandibular, dolor en la cabeza. Cuando cese esos síntomas, lo que podemos hacer es hacerlos un día sí, un día no. Pero al principio tendremos que hacerlo entre 1 y 2 veces al día. Me parece un mínimo. ¿Cuántos dientes tiene la boca? Venga, a ver si me ponéis ahí un comentario y luego lo leemos y lo vemos. La boca, si está plena de dientes, son 32 dientes. 28 en caso de que no te salgan las muelas del juicio, que son muelas muy antiguas, que hay mucha gente ya que no le sale. Incisivos, caninos, premolares y molares. En esos son los distintos dientes que tenemos en la boca. Como digo yo, uno de cada porque somos así somos carnívoros y necesitamos desgarrar, cortar, masticar la carne, por eso tenemos esa gama de dientes. Luego también, ¿sabíais que, una cosa muy interesante, si tú eres diestro, si tú vas con la mano derecha y lo haces todo, vas a tener desgastada más las muelas de la derecha que las de la izquierda. En un gran porcentaje sucede así. Si eres diestro o siniestro, como se dice, ¿no? Siniestra, vas a tener más desgastada las muelas de la izquierda porque vas a echar el alimento hacia la izquierda. Un dato tremendamente curioso que quería poner aquí antes de empezar con la fase, ahora ya sí, de tonificación. Tonificación. Mucha gente dirá, ¿estamos apretando la mandíbula todo el día y vamos a tonificar músculos? ¿Qué sentido tiene ese? Tiene todo el sentido, porque cuando tú bombeas la musculatura de una manera determinada, lo que vas a conseguir es un equilibrio. Cuando tú lo haces de una manera descoordinada, no vas a mantener ese equilibrio. Por eso vamos a hacer reentrenar la musculatura antagonista, sobre todo. La musculatura que abre la boca y no que cierra la boca. ¿Para qué? Para que se haga un reflejo en el que los músculos que abren inhiban a los que cierran. Los músculos masticadores son básicamente pterigoideos, temporal y masetero, ¿vale? Entonces, los músculos que abren la boca mandan una señal a esos músculos para que se relajen y se estén tranquilos. Para el primer ejercicio vamos a hacer 10 contracciones de unos 4 contracciones de unos 10 segundos, 4 contracciones de unos 10 segundos, y es un ejercicio de apertura resistida. Tenemos muchísima fuerza para abrir la boca, pero mucha menos fuerza a la hora para cerrar la boca. Para abrir la boca tenemos mucha menos fuerza. Entonces, es tan sencillo como apoyarnos, como estoy haciendo. Vamos a bajar un poquito esto para que lo veáis. Así, eso es. Nos vamos a apoyar y vamos a intentar abrir la boca. Este gesto. Pero nuestro cuello
va a hacer hacia abajo y nuestros puños van a empujar hacia arriba. Entonces, durante 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a intentar abrir la boca. Estamos mandando una señal a la musculatura que abre y otra a la que cierra para que veáis, vais a ver la contracción que se produce en el cuello, que no es moco de pavo. Mira, intento abrirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Buah! Trabajo súper importante para los bruxistas. Súper importante. Súper sencillo. Algo que podéis hacer en casa. Vamos a por 2 más. Nos ponemos los 2 brazos apoyados en la mesa e intentamos abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mucha gente que no abra bien la boca, después de este ejercicio va a hacer ¡hala! ¿Pero cuánto estoy abriendo la boca? Claro, porque estás inhibiendo la musculatura que cierra. Tremendamente interesante, chicos. Esto se debería ver en el colegio y no aquí en el canal de Fisiolution. Pero bueno, venga, seguimos. Última. Nos ponemos aquí. Esto se lo hago yo a los pacientes agarrándoles la cabeza. ¡Abre, abre, abre! Y les cojo contra el pecho así como si fueran un melón maduro y le digo ¡tira, tira, 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 tira! Y la gente dice, me voy a hacer daño. Tú no te preocupes que no te hace daño. Venga. Bueno, por supuesto, todos los ejercicios sin dolor. Vamos a por la última. Apertura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como veis, se modifica toda mi voz. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando digástrico, milioideo, estiloideo, hipogloso, ilioideo, platisma, esternocleido, estamos tirando con todo, ¿vale? Siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser el de la lengua. Para este ejercicio no se va a poder muy bien, pero lo que quiero que hagáis es que apoyéis la lengua contra el paladar, arriba. Y lo que vais a ver es cómo crece la papada. Mirad. Apoyo mi lengua en el paladar de arriba. Y mirar mi papada lo que hace. Esto lo vamos a hacer durante 10 segundos. Y este ejercicio es tremendamente importante para generar un buen bombeo, una buena, digamos, transferencia nerviosa, es una isometría que va a liberar también procesos que nos duela menos todo lo que es la articulación temporomandibular. Vamos con 2 más. Fijaros cómo suelto, parezco una auténtica rana, me estoy mirando en la pantalla, estoy diciendo, madre mía, pero bueno, esto se desarrolla mucho cuando haces deporte y tienes que apretar la mandíbula. ¡Ah! Esa ha sido a tope. 4 contracciones de unos 10 segundos, por supuestísimo que puedes hacer un poquito más, pero sin hacernos daños. Empieza, cata lo que es la prueba que te digo, la manera de hacer lo que te digo y luego puedes ir aumentando. Esa es la fase de tonicidad. En apertura y paladar. ¿Se podrían hacer otras cosas? Sí, pero ya si encontramos debilidades en un pterigoideo, que es una musculatura que aprieta, si encontramos una debilidad en un masetero, pues tendríamos que trabajar más ese masetero, pero eso hay que hacerlo un poquito más con un fisio. Por eso os digo que es tremendamente importante acudir a un fisio que te diagnostiquen bien. Tu temporal derecho está peor, tu esternocleidomastoideo izquierdo peor, tu temporal izquierdo peor, hace una línea, tienes una apertura en C, una apertura en S, cosas muy interesantes. Pero estos ejercicios, como os digo, tengas lo que tengas, te van a venir bien. Tengo más curiosidades por aquí. No sé si sabías que el típico mito, ¿no?, de un ser humano tiene una mordida de 200, 300, 400 kilos. Bueno, vamos a ver. Tenemos 77 kilos por centímetro cuadrado. Una muela prácticamente es 1 centímetro cuadrado, entonces nos podemos ir a mordidas, yo estoy seguro, de entre los 200, 300 kilos, estoy segurísimo. Pero no he conseguido el dato explícito de cuánto puede morder una persona, porque va en función de las piezas dentales, ya que hablan de centímetros cuadrados, 77 kilos por centímetro cuadrado. Eso es ponerme yo encima de 1 centímetro cuadrado, eso es lo que le podría levantar una muela. Y luego también tengo una cosa tremendamente interesante, que lo he visto en un estudio, cogen una muela y la empiezan a machacar con una prensa. Llegan a soportar hasta 250 kilos antes de romperse.
Esto es material, como sabéis, el material más fuerte de todo el cuerpo es el esmalte del diente y lo que es el diente es muy duro. ¿Por qué? Porque nos permite cortar carne, masticar, incluso defendernos con un mordisco. Por eso es tan potente nuestra mandíbula, ni comparado tiene pues, con un león, con una hiena o con un perro que nos triplican y nos quintuplican en kilos de mordida. Pero bueno, son datos yo creo que cuanto menos interesantes, ¿no? Interesantes. ¿Cuántos kilos soporta una muela? Lo tenía puesto aquí. Como último, también algo que trabajo muchísimo en clínica, cuando tenemos una desviación temporomandibular, se crea una descoordinación. La gente a veces me viene así a la clínica, ¿vale? Le manipulas C0, C1, la mandíbula, les modificas y salen rectos. Y dicen, joder, es que me veo como que me has tocado algo, trabajando la articulación temporomandibular. Cuando se producen cambios posturales, las contracciones musculares a nivel del sistema estomatomáctico, se llama, cambian la posición mandibular, ¿de acuerdo? Porque la mandíbula busca y adopta nuevas posiciones ante la necesidad de funcionar. Quiere decir que modificando la articulación temporomandibular al mal, uno cambia su posición, modificando la articulación temporomandibular a bien, su posición cambia. Por eso los problemas de bruxismo están asociados con problemas de cervicales, de hombro, de dorsal, de piezas dentales, de estrés, de muchas cosas, pero arreglando eso, arreglamos todo el cuerpo. ¿Cómo te quedas? ¿Tú cómo te quedas? Pues imagínate. Así que chicos, si tenéis algún problema de estos, por favor confiar en vuestro fisio y hacer fisioterapia. Vamos a empezar con la fase de automasaje. Sí, señores, se puede masajear cosas que nos pueden venir muy bien y yo quiero demostraros que con unos leves masajes durante un minuto vais a mejorar muchísimo vuestra patología de la articulación temporomandibular, en este caso bruxismo. Entonces, con los pulpejos de las manos es esto, pulpejos de las manos. Vamos a localizar el temporal, antes lo habéis visto al inicio de lo que es el vídeo. Vamos a colocar nuestras manos en el lateral, encima de la oreja directamente. Y vamos a ir buscando una zona carnosa. Entonces, apoyando las manitas vamos a apretar los dientes. Vais a notar que crece el músculo debajo de la mano, como que se abomba. Pues ahí vamos a empezar a dar un masaje durante un minutito. Venga, un minutito, vamos a darle. Y el masaje se realiza de esta manera. No gastamos energía, apoyamos los coditos y vamos haciendo un masaje, cambiando de líneas. Empezamos bien arriba, haciendo círculos adentro, círculos afuera, bajamos 1 centímetro, círculos adentro, círculos afuera, y bajamos otro centímetro, círculos adentro, círculos afuera. Ahí están los temporales, ¿vale? Donde estoy, pasan por debajo del arco cigomático y se inserta pues dentro de la mandíbula. Entonces, es muy importante tenerlos contentos. ¿Con los pulpejos puede doler mucho? Utiliza los talones de la mano, ¿de acuerdo? Los taloncitos de la mano se adaptan y ahí realizamos, como veis, ese masaje a nivel de los temporales, ¿de acuerdo? Temporal, como digo, lo veis aquí, viene por toda esta estructura. Esto es el temporal, ¿vale? Ese sería mi temporal. Entonces, como digo, podéis hacerlo con los pulpejos de las manos o directamente con el talón de la mano. Muy cómodo. Para el siguiente masaje vamos a masajear, vamos a utilizar un poquito de crema. Ya sabéis que yo las cremas o son de calidad o no las uso, Fisiocrem. Un alivio pues prácticamente instantáneo. Vamos a coger un poquito de crema. Chup, chup. Y mirad, mojo lo que son mis deditos y vamos a hacer debajo del arco cigomático, que es desde mi ojo este, el pómulo, el hueso que continúa hacia atrás, es el arco cigomático. Aquí tenemos los pterigoideos, ¿vale? Inmediatamente debajo. Y vamos a hacer un masajito, ahí, con círculos a un lado y círculos al otro. Eso es. Dejar la mandíbula un poco relajada, nada de estar apretando. Aunque si apretáis, vais a ver que ahí crece el músculo, te echa los dedos hacia afuera. Inmediatamente debajo de ese arco cigomático sería el primer punto y mínimo un minuto. Os podéis ir a 2, 3 perfectamente. Bajando un poquito, nos metemos ya en la línea de los maseteros. Hacerlo con estas cremas que tienen estos efectos
estos efectos como de mentol, que es una maravilla, que llevan arnica, hipericum, caléndula y malalecua. Esto es una maravilla porque ayuda a sintonizar con tu musculatura. Ahora mismo estos son los maseteros, ¿de acuerdo? Que vienen aquí y nos ayudan a masticar. Estoy en el punto medio dando un masajito con los pulpejos de la mano hacia adelante y hacia atrás, muy despacito, ¿de acuerdo? Todo esto podría cambiar al talón de la mano. ¿Por qué? Porque a veces los pulpejos son demasiado fuertes, nos duele demasiado. Bueno, pongamos toda la mano y me diréis, Víctor, tienes las manos llenas de crema, ¿cómo te estás tocando el pelo? Como me decía un paciente, ¿me vas a echar crema en el pelo? Y le digo, tú tranquilo, que te duchas luego y no te pasa nada. Y así desliza un poquito, no arrancamos el pelo y nos viene bien. Manos en temporales, eminencia tenar, hipotenar, en lo que son los maseteros. Y damos un masaje prácticamente de cara, súper relajante. Te puedes poner así, apoyadico. Y oye, mirad. Me quedaría dormido. Hoy no he dormido muy bien. Mi hija me ha dado mucho la paliza por la noche. Y me quedaría aquí. Wow, esto lo hacéis cuando tenéis bruxismo y esto es una maravilla. De hecho, tengo gente que es bruxista, y me dice, joder, he hecho los ejercicios y he mejorado una barbaridad. He mejorado una barbaridad. Ahora te voy a decir más consejos, ¿no? Pero simplemente con un masajito, un poco de cuidado al día, ¡buah! Ya no tengo ni dolor de cabeza, ni dolor de cuello, ni nada. Un poquito molesta sí que estoy, pero vamos, se mejora una barbaridad, chicos, hacerlo. Venga, siguientes masajes. Ahora vamos a necesitar un guante. Pues ¿por qué vamos a necesitar un guante? Porque vamos a introducir la mano en la boca, ¿de acuerdo? Entonces, para introducir la mano en la boca, pues mejor poner un guante. Una caja de guantes te va a costar en la farmacia, pues nada, 3, 4, 5 euros directamente. Si no, te acercas por el ambulatorio o por el hospital y le dices a un enfermero, oye, ¿te importan un par de guantes? Allí tienen para dar y para tomar. Lo puedes lavar y lo puedes mantener, ya que esto, bueno, pues al principio, si es solo para tu uso, no hay ningún problema. No te toques la cara ahora que tienes crema y luego la introduces. Entonces, el primer masaje que vamos a hacer va a ser el masetero, pero vamos a hacer un stop con lo que es el dedo, este dedo que veis aquí, por dentro de la boca. Voy a ver si soy capaz de enseñaros bien este movimiento, este ejercicio. Vamos a abrir la boca. Acá. Frenando. Y lo que quiero ahora es que os deis un pellizco. Eso es. Un pellizco. Con el dedo gordo por dentro estamos cogiendo la musculatura del masetero, la estamos aislando para que no se vaya a ningún lado, y con esta mano podemos dar un masajito. ¿Se puede hacer esto sin guantes? Sí. Las manos muy limpias y cuidado con las uñas, por favor, no os hagáis daño, ¿vale? Entonces, durante un minutito haríamos ese masaje. Súper interesante. ¿Sabes? Otro masaje. Después de hacer un minuto a la derecha y un minuto a la izquierda, otro masaje que quiero que hagáis es al final de los dientes, de la arcada dental, hay una lámina, luego os la voy a enseñar. Entonces, llegas al final, una lámina. Aquí lo que tendremos que hacer es una fricción, es una zona blanda bastante dolorosa, es la línea es el tiroideo, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es un movimiento de vaivén a la vez que vamos abriendo cada vez más la boca. Es complicado encontrarlo, pero en el momento que vayáis al fisio o que lo busquéis, vais a saber qué es. Y yo este ejercicio se lo doy muchísimo a mis pacientes y lo hacen. Entonces, al principio es tremendamente complicado encontrarlo. Mirad, abro dientes, al final llego a la pared y fricciono. Abro boca, abro más la boca, abro más la boca. Durante un minutito. Así lo que estamos dando es un masaje transversal al pterigoideo, muy interesante por dentro y consiguiendo impactar en esos músculos que no nos dejan abrir la boca o que están funcionando tantísimo tiempo por la noche o durante el día. Todo el rato. ¿Vale? Ejercicio súper guay, súper guay. El último ejercicio que vamos a hacer de masaje tiene que ver con toda la musculatura del esternocleido, los milioideos,
los estiloideos, el hiogloso, ionideo, que son toda la musculatura que hay por aquí. Para eso lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Con los 2 pulgares vamos a poner apoyaditos debajo de la frente, debajo de la mandíbula, y vamos a hacer una fricción lenta y controlada. ¿Hasta dónde? Hasta la apófisis mastoides, que es este hueso que está debajo de la oreja. Luego pondremos nuestros pulpejos de la mano en esta posición y caeremos por el cuello. Otra vez llegaremos con nuestros 2 pulgares a meterlos aquí, zona blanda, zona dura, zona blanda inmediatamente, en la mandíbula por debajo. Ojo, si encontréis un ganglio, puede doler porque está inflamado, tengáis una pequeña caries o directamente una pequeña inflamación en la encía. Tenéis que ir muy despacio, es un movimiento súper lento, ciertamente potente. Llegamos a la apófisis mastoides y ahora con nuestros pulpejitos de los dedos acariciamos pues todo lo que es la zona de esternocleido, la porción externa, la porción clavicular, por debajo, escalenos, etc, etc. Y eso lo radiamos durante 1 minuto. Es un tratamiento muscular, fascial, que viene, o sea, quitando tensión de aquí, que cuando apretamos la mandíbula, el cuello empieza a ser otro. Así que este ejercicio, hacedlo. Si tenéis dudas, ponerlo, porque os va a venir tremendamente bien. Seguimos, chicos, seguimos. Hemos hecho masaje, como os he dicho, con un poquito de crema. ¿No tienes Fisiocrem? Pues de venta en farmacia, pues cómpratela, hombre, cómpratela. Esta crema vale para todo y para estos ejercicios de bruxismo mucho más. Más cositas. ¿Sabíais qué? Poner una férula de descarga, tú te vas al dentista cuando tienes bruxismo, te pones una férula de descarga, que es como una especie de aparato cristalino, ¿no? Que es para que apretes y no te revientes los dientes. Tengo pacientes que han conseguido mejorar hasta un 80 o un 90% de sus síntomas a nivel de bruxismo. Quiero decir, de dejar de rechinar dientes, dejar de tener ruidos en la articulación temporomandibular, dejar de tener tensión en el cuello, dejar de tener dolores de cabeza. Hasta un 80 o un 90. Y luego con un poquito de tratamiento mío, que yo te voy tocando todos los músculos por aquí, por dentro de la boca, abres, cierras, estoy haciendo un tratamiento, ha mejorado una barbaridad. Así que chicos, por favor, acudir a vuestro profesional de la odontología, a un maxilofacial, que os haga un buen estudio, que os diga qué hay que hacer y hacedlo. Hacedlo porque los dientes se desgastan y no hay más, y luego te lo tienen que cambiar todos, entonces no tiene sentido. Más cositas. Un tratamiento que me hablan mucho cómo tratar, además de todo esto, es la infiltración de la toxina botulímica. La toxina botulímica, que es una enfermedad que te pilla, que te deja hecho una triza. Pues inyectada en la musculatura del masetero, en pterigoideo, en temporal, lo que conseguimos básicamente es un tipo de bloqueador para los nervios y hace que ese músculo no se contraiga tanto, haciendo que puedas abrir mejor la boca y cuando tú quieras apretar la mandíbula, no apretes la mandíbula porque la señal nerviosa ha bajado considerablemente gracias a esta toxina botulímica. Se hacen inyecciones con gente que, bueno, pues que se está reventando la boca y va, pero tremendamente bien. La toxina botulímica, como os digo, es una enfermedad tremendamente grave, ¿no? Que provoca botulismo, pues se infiltran los músculos de la articulación temporomandibular y va, ¿qué te pasas? Va, que te diga el pollo. ¿Qué te pasas? Venga, vamos a seguir. Estos son pequeñas cositas que me gusta, píldoras que creo que vienen tremendamente bien. Fase de estiramiento, chicos. Bueno, pues ya hemos movilizado, hemos masajeado, hemos tonificado. Vamos a estirar un poco, ¿no? Y los estiramientos que tiene la mandíbula son un poco los movimientos que hemos hecho de inicio. Vamos a hacer la apertura. Y aquí vamos a hacer un primer autodiagnóstico. Quiero que todos en casa, ahora que estás viendo este vídeo, veas si puedes coger 3 deditos e introducirlos en tu boca. Ajá. Si haces eso, estás cerca de los 4 centímetros y medio, para que tu apertura sea normal. También podréis hacerlo con 3 nudillos. Cogéis 3 nudillos, los introducís en la boca. Mis 3 nudillos miden aproximadamente, hasta aquí, diría,
5,5. Entonces, 5,5 es una apertura exquisita, es buena, ¿de acuerdo? Mucho más de 5,5 es raro abrir la boca. Hay gente que abrirá 6 y 7, sí, pero eso es como el que mide 2,40. Tiene que haber de todo en este reino del Señor, como digo yo. Entonces, si abrís menos de 4, 3, 2, abrís la boca y os quedáis ahí. Y os quedáis ahí en 3, tenéis un problema de apertura. Y estos ejercicios también os van a ayudar, ¿vale? Cuando tenemos un problema de apertura se llama trimus y es, pues eso, ese es el nombre que se le da y se tiene que trabajar toda la musculatura que os estoy diciendo porque intentas bajar el puente levadizo, como digo yo, del castillo, pero las cadenas, que son estos músculos que cierran, que mastican, no te dejan y te juegan una mala pasada y así el puente levadizo no cae, no abres la mandíbula. Trabajando todo esto te va a venir tremendamente bien. Vamos a hacer la apertura. Para la apertura vamos a hacer dos secuencias. Una que es abro y con 2 deditos y un poco de protección para que no os clavéis los dedos, ¿de acuerdo? Mirad, en 2 segundos, no sé si se ve bien, entiendo que sí, que enfoca, cómo se marcan los dedos. Pues cogéis un pañuelito y así dejáis caer la cabeza un poco hacia atrás y tiráis de lo que es la mandíbula hacia abajo. Vamos a hacerlo durante 20 segundos 2 veces. Ajá. Aproximadamente habré hecho 15-20 segundos. Nunca menos de 20 segundos porque si no vuestro cuerpo no se entera. Ahora lo que os voy a pedir es, los músculos que te dejan abrir la boca, ¿de acuerdo? Que cierran la boca, están contracturados, están fuertes. No puedes abrir tu boca bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar durante 5 segundos, vamos a contraer intentando cerrar la boca durante otros 5 segundos y vamos a dejar volver a caer la boca 5 segundos. Abrimos, intentamos cerrar. Abrimos. Oiga, otra vez intentamos cerrar. Y por último, abrimos. Lo voy a hacer con mi mano así para que lo podáis ver bien, ¿vale? Abrimos la boca. Abrimos, abrimos, abrimos. Intentamos cerrar, cerrando, 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 cerrando. Relajamos, intentamos abrir más. Cerramos, 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 cerramos. E intentamos abrir más. Eso se llama estiramiento posisométrico. Quiere decir que la musculatura que estamos utilizando para cerrar le pedimos una contracción e inmediatamente lo relajamos. Tu cerebro le dice, músculo, relájate, aprovechamos a estirarlo. Y eso te puede ayudar a ganar centímetros de apertura a una velocidad tremenda. Los ejercicios se hacen 5 o 6 ejercicios, 5 o 6 segundos de apertura, 3-4 de cierre, 5 o 6 de apertura, 4 de cierre, 5 o 6 de apertura, incluso 10 de apertura. Es un ejercicio post-isométrico, muy interesante para trabajar la musculatura. También el ejercicio que se desquitó al principio no tiene nada más que quedarte así durante 20 segundos, que también es bueno, pero el posisométrico mucho mejor. Ejercicios en deducción, llevar la mandíbula hacia un lado o hacia el otro. Fijaros qué sencillo es este estiramiento. Para llevar la mandíbula hacia un lado, os podéis apoyar sobre un puño. Pues cuando estabas, como digo yo, que no, estabas en clase que te quedabas así viendo el profesor y no te dormías, pues porque te castigaban. Entonces, fijaros qué sencillo. Ya coge la camarita. Nos apoyamos sobre la mano y mirar mi mandíbula lo que hace. Estiramiento en dirección derecha. No puedo hablar muy bien porque ahora mismo tengo la boca entreabierta, ¿eh? Cuando hayan pasado 20 segundos, cambiaríamos la mano. Aquí sí que se ve bien. Tengo mucha más deducción izquierda que derecha. Y ya he oído ruidos en la articulación izquierda, pero no en la derecha. Eso es. Y nos quedamos aquí así apoyaditos, como estáis viendo en la cámara general y como estáis viendo en la cámara esta. Mira la mandíbula. Hacia los lados. 20 segundos hacia un lado, 20 segundos hacia el otro. ¿Podéis repetirlo y hacerlo 2 veces?
Pues por supuesto que sí que podéis repetirlo y hacerlo 2 veces, os va a venir tremendamente bien, tremendamente bien. Por último, estiramiento del esternocleidomastoideo, las porciones anteriores del cuello, vamos a decirlo, porque sufren mucho, sufren mucho. Aprieto la mandíbula, así, mira, y hago con el cuello, y está todo esto, estáis ahí todo el día. Bueno, pues lo que vamos a hacer es algo tremendamente sencillo, la mano al pecho, a veces meterla en la piel muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Miramos hacia la izquierda para estirar el ECOM derecho y dejamos caerla. Estamos estirando directamente toda la musculatura del esternocleido. Llevando la oreja izquierda a la espalda, estiramos el esternocleido, escalenos, platisma, toda la musculatura que viene por aquí. 20 segunditos, 2 veces. ¿Que queréis estirar el otro? Pues con cariño, sin daros golpes en el micrófono. Miráis hacia este lado y dejáis caer la oreja derecha hacia la espalda, estirando el esternocleido y toda la musculatura anterior del cuello, que os va a venir muy bien porque la tenéis viciada, la tenéis ahí trabajando todo el día, porque discutís con la gente y vais ahí. No, relajaros, chicos, bajar los hombros. Tomaros 200 miligramos de melasuda, y perdón la mala expresión, por la mañana, que estos son 2 días, y hay que estarse tranquilo. Así que no discutáis. A no ser que os estéis tomando una cerveza con alguien y discutir es bonito y sano, ¿no? Pero no discutir a malas. Discutir a mí me gusta, pero no a malas. Bueno, pues esos son los ejercicios, nos queda el último, otra última fase, que os voy a decir que es muy rápida, pero antes, chasquidos en la mandíbula. Yo es que, algún comentario me dejaréis, yo es que a mí me suena la mandíbula, es que a mí me cruje. Luego tengo por ahí una noticia que os puedo poner. Los crujidos en las mandíbulas a veces es un efecto cavitatorio, hay un líquido sinovial en el que el cambio de dimensión de esa articulación súbitamente hace que todo ese gas que tiene ese líquido sinovial, que es nitrógeno, oxígeno y CO2, se comprima en la mitad de la articulación y genere un chasquido, genere una cavitación. Eso por un lado. Otro, las articulaciones cuando ya no son lisas totalmente y son un poco artrósicas, tienden a, espero que se oiga, hacer ruido arenoso, como chasquiditos. Y luego también tenemos el chasquido temprano, según abrimos un poquito, clac. O cuando ya abrimos del todo, clac. O cuando vamos a cerrar, clac. Eso quiere decir que en el cóndilo, que se tiene que mover de una manera muy sinérgica, que es esta articulación de aquí. Cómo entra mi dedo. Esto tiene que venir aquí y hacer. Hay un menisco, que son esta mano de aquí. Si el menisco acompaña el movimiento, bien. Si el menisco se queda frenado, suena clock. Si luego a la hora de entrar la articulación se queda en su sitio, vuelve a sonar clock. Entonces, un menisco, un ruido temprano es un menisco anterior, un menisco posterior es un ruido tardío, pero bueno, hay que estudiarlo. Quiere decir que la articulación está mal, que hay que estirarla, hay que movilizarla, hay que tonificarla y hay que estudiarla para que no suene el menisco. Porque al igual que tenemos en la rodilla un menisco que se puede inflamar y nos puede dar muchos problemas de dolor, en la articulación temporomandibular también la hay, así que ojo con los dolores temporomandibulares por bruxismo, por problemas de meniscos, porque son igual que la rodilla. Si tú una rodilla la movilizas, la tonificas y la estiras, tu rodilla va a estar bien, no vas a tener dolor. Si la articulación temporomandibular te está doliendo porque eres bruxista y haces todo esto, te va a venir también tremendamente bien y no vas a tener dolor. Ahí están los chasquidos. ¿Por qué son? Bueno, os he intentado dar pues 4 o 5 maneras de hacerlo y entender rápidamente qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Última fase. ¿No estaréis conmigo que los bruxistas, tú, mírame a los ojos, a los ojos, a los ojos, aquí quiero que me mires. Tú que eres bruxista, yo que soy bruxista, somos un poquito estresados. Estamos un poquito ansiosos, estamos un poquito ahí sin parar, vamos así por la vida. Pues hay que bajar el estrés, hay que bajar la ansiedad, hay que estar en el presente. Entonces, ejercicios en los que podemos hacer algo tan sencillo como sentarnos, ponernos en una posición cómoda, relajada, dejar la boca un poco entreabierta para dejar de morder, coger aire por la nariz, hinchando nuestra tripa durante 3 segundos y exhalando.
durante 7, 8, 10 segundos. Este ejercicio, realizarlo 5 minutos al día, por Dios, 5 minutos, que no te pido más, con estos ejercicios que te he hecho son 15 minutos. Vas a venir al presente, vas a relajar, vas a activar tu sistema parasimpático que hace que dejes de contraer la mandíbula, o bueno, la mandíbula en este caso, los músculos que recubren la mandíbula toda la noche. Entonces, el último consejo que te doy es respiración, un poquito de mindfulness, un poquito de venir al presente, un poco de relax. Lo puedes hacer antes de dormir, lo puedes hacer nada más levantarte, lo puedes hacer si ves que estás apretando mucho la mandíbula, relaja tu mandíbula y hazlo. Por último, algo que puede venir muy bien son los vendajes de kinesiotape. Sí, kinesiotape, estas vendas de colores que se pegan y que van genial. Pues mirar, aquí tengo un trocito, y se pueden hacer vendajes en los puntos dolorosos. Entonces, vamos a cortar aquí un poquito, vamos a ponerlo así para que lo veáis todos, vamos a meterlo aquí, eso es, perfecto. Medís más o menos cuántos mide desde el cigomático hasta lo que es la mandíbula, hacéis una medición rápida, así, y decís, bueno, pues unos 5 centímetros, venga, unos 5 centímetros. Y os podéis hacer un vendajito en casa de la siguiente manera. Eso es. Cogéis y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en el borde, ¿de acuerdo?, de la mandíbula, a ver, subiendo un poquito, en el borde de la mandíbula, un trocito, donde termina la mandíbula, y vamos a ir hacia el cigomático. Lo pones así, el ancla sin tensión, despegas del todo, abres la mandíbula todo lo que puedas, estiras al 100, reduces al 50 y al 30. No se está viendo muy bien, lo voy a hacer con la otra mano. Abrimos la mandíbula, estiras el vendaje al 100, bajas a un 50, te quedas en un 30. Y lo pegas el trocito de ancla de arriba sin tensión. Y mirad, mucha gente me dice, Víctor, ¿cómo voy a ir así a trabajar? ¿Cómo quieres que vaya con una venda de color? En este caso es negra y es de Spoffy, una marca que nos cuida muchísimo. Pueden ser de colores verdes, azules, amarillas, pueden ser de muchos colores. ¿Cómo quieres que vaya así a trabajar? Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Tú traes un dolor temporomandibular bestial, ¿vale? Y te estás muriendo aquí. Pruébalo, pruébalo. Y todo el mundo viene y dice, joder, qué vergüenza, pero oye, qué bien me ha venido, qué bien me ha venido. Porque estas vendas lo que ayudan es hacer un vendaje neuromuscular, inhiben el dolor, inhiben incluso un poco la contracción muscular. Y va tremendamente bien. Como veis aquí con vuestra parche, 3-5 días. También lo podéis hacer en casa, os lo he puesto como último detalle. Estos son los consejos que te he dado para que hagáis a diario, 1 o 2 veces al día, para poder luchar contra vuestro problema de cierre o de mandíbula. 5 cosas que también quería poneros por aquí que tenéis que evitar es morder objetos duros, comeros un bocata de algo duro. Cuando tenéis bruxismo no tiene ningún sentido porque estás haciendo que trabaje más la mandíbula. Evitar el estrés, lo acabamos de decir, estar en un estado simpático tónico, cualquier cosa, ¿qué pasa? Estar así, pues al final lo que hace es que tu mandíbula se comprima más. Evitar la cafeína y estimulantes, joder, pues si estás mega estresado y te metes 8 cafés para el cuerpo, pues estimulantes al final hace que nos estimulemos y nos vaya peor. Alcohol y tabaco. El alcohol y tabaco pueden afectar a la calidad del sueño y aumentar la probabilidad de apretar y rechinar los dientes por la noche. No lo sabía, lo he puesto aquí, chicos, pues no abuséis del alcohol y del tabaco. Evitar la masticación excesiva de chicle. Por Dios, como 2 y 2 son 4. Estás toda la noche apretando la mandíbula o todo el día con la mandíbula apretada y luego estás con un chicle, pues bueno, por favor, de sentido común, ¿de acuerdo? Y luego cosas que hay que hacer buenas para este tema del bruxismo, hacer una buena diagnosis, hacer un buen diagnóstico, por favor, hacer un buen diagnóstico y así pues sabéis qué tenéis, cómo lo tenéis, de qué pie cojeáis y qué podéis hacer. Ejercicios diarios, como os he mostrado, si hacéis estos ejercicios 1 o 2 veces al día durante 10-15 días, bajan los síntomas y luego un día sí, un día no,
Eso sería perfecto, sería perfecto. Visita al dentista para ponerte una férula. Ya te he dicho que poniendo una férula, una férula cristalina de esas que te pones por la noche, incluso durante el día, mejoras una barbaridad, un 80 o un 90%, pollo. Por favor, hazlo ya. Fisioterapia online o conmigo o con el fisio que tú quieras. Te dejo un enlace ahora donde vas a poder coger una cita conmigo y podemos analizar tu apertura, si es en C, si es en S, si duele más aquí, duele por aquí, duele por allá, cómo realmente hago el masaje del pterigoideo. Todo eso lo podemos hacer en una sesión online, así que te animo a que la cojas. Y por último, chicos, tratamiento de estrés. Muchas veces solo hacer mindfulness o respirar no nos ayuda. Entonces, vete al psicólogo, apóyate en tu psiquiatra, en tu médico de confianza, que veas pues, si hay cosas que hay que tocar para solucionar todo este problema que, como veis, es multidisciplinar. Y con esto, chicos, pues hemos terminado por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo, consejos y ejercicios para el bruxismo. Como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.